household is perfect, Lo que quiero establecer primeramente es que ningún hogar es perfecto, especially a Christian household especialmente un hogar cristiano in America today. en los Estados Unidos hoy. The changing society, technologies, and even family relatives are influencing against what it means to be a stable Christian family within the boundaries that God has set for us. En el contexto de la sociedad de hoy, con los cambios que hay tecnológicos y familiares, se nos hace difícil establecer lo que serían las expectativas dentro de una iglesia, de una familia cristiana. Things are being shown that is basically kind of getting into the household in today's time. Hay cosas que se están presentando, que se están adentrando a nuestras casas en el tiempo presente. It kind of makes people kind of second guess of how we're living our lifestyles. Hay personas que pueden estar pensando y titubeando en cómo estamos viviendo nuestras vidas. It is more things that we consider as sinful nature. Hay muchas cosas dentro de ellas que nosotros como cristianos las vemos como pecaminosas. And that it kind of conforms us to try to accept and to live as one with it. Y muchas veces nos hace ser conformistas y nos presenta la oportunidad de vivir en conjunto con ella. Which again is against a Christian belief in most part. Que de hecho va en contra en su mayoría de lo que debe ser la creencia cristiana. And just to clarify, not that we will dwell in it, but we will accept for what it is in you as a person, but we still love you. Y para reiterar, no es que vamos a condenarte ni a señalarte, sino que te vamos a amar, pero vamos a hablar de lo que hay que hacer. Especially family relatives. Especialmente familias y familiares. There's a lot of relatives that we may have in our own lives or that we've seen other family members within the church. Hay muchos familiares o familiares dentro de la congregación. Whether they've gone through divorce. Que han pasado por divorcios. Whether they're homosexuals. Que pueden ser homosexuales. Whether they live in sin, knowing it, with multiple wives or other means of sinful nature. Que pudiesen estar viviendo vidas pecaminosas o de distintos pecados, que pueden tener dos esposas o distintos formas de pecados dentro de su vida. But as for me and my household, we will serve the Lord. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. What is the expectations of a Christian household? ¿Cuál es la expectativa de lo que debe ser una casa cristiana? I'll let Luis Cruz over here. Vamos a dejar al hermano Cruz aquí. Tremenda pregunta esa. ¿Cuál es la expectativa de lo que debe ser una casa cristiana? Y a menudo nuestros hogares son señalados, ¿verdad? Cuando los vecinos, cuando las personas saben que somos una casa cristiana, hay ciertas expectativas que todo el mundo espera que viva una casa cristiana. Se les olvida que dentro de la casa tenemos personas que son creyentes y no creyentes, pero al fin y al cabo, ¿quién dictamina cómo se vive dentro de la casa? Yo creo que el dueño de la casa, juntamente con la dueña de la casa, son los que ponen las pautas, las reglas y las leyes. Fuera de la casa tú no puedes tener control de lo que tus hijos hacen o dejan de hacer, o de lo que hace la persona que vive debajo de tu techo. Pero debajo de tu techo hay ciertas reglas y ciertas cosas que tenemos que llevar siempre con un balance. Porque tampoco podemos ser, como muy bien tú dices, puede ser que dentro de nuestros hijos haya hijos que son homosexuales. Dentro de nuestra familia o que viven debajo de nuestro techo puede que haya un adúltero o diferentes clases de pecado. Pero cómo nosotros como cristianos creamos un balance y dejamos saber a estas personas que debajo de mi techo, debajo de mi casa, hay unas reglas. Y esas reglas hay que respetarlas. Y yo creo que nosotros tenemos que ser constantes. Y más como tú decías de entrada, que ahora tenemos un reto grande con lo que es la media, con lo que es la televisor, con lo que son las series de los programas que presentan ciertas cosas como ciertas conductas como normales dentro de una familia.
Y no es que tú le digas a tu hijo que quizás es homosexual, que debajo de tu techo va a dejar de ser homosexual. No, él va a seguir haciéndolo. Pero el comportamiento que él hace fuera de tu casa no es el mismo comportamiento que tú vas a permitir dentro de tu casa. Y tiene que haber un balance y tiene que haber un respeto dentro de una casa del cristiano, ¿verdad? Y yo lo veo así. Y tenemos que verlo también. La misma palabra nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, número 1, en disciplina, y número 2, en amonestación en el Señor. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. Y la primera parte dice que no lo llevemos a ira. O sea, tenemos que buscar la forma de cómo dejarles saber, llevar el mensaje a nuestros hijos, que debajo de mi casa, debajo de mi techo, somos cristianos. Es mi casa, es mi lugar, es el hogar de Jesucristo. Y que como cristianos tenemos que llevar una disciplina y tenemos que amonestar a nuestros hijos con amor. ¿Cómo nos amonestaría el Señor a nosotros? Nos amonesta con amor. Así que yo pienso que ese hay que hacer el balance dentro de una casa cristiana, debajo del techo, cuando somos cristianos y vivimos bajo una familia. Es un reto grande. Es un reto grande porque a veces que nosotros no nos llevamos a ira a nuestros hijos, pero sí los hijos nos llevan a ira. Y quieren hacer lo que quieren. Pero yo creo que nosotros como seres humanos, cristianos, tenemos que ser constantes. Pues, ya que todo el mundo me está mirando, un hogar cristiano realmente tiene que ver un modelaje de Cristo. Nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad de modelar a Cristo. Amén. Modelar a Cristo como compartimos con otras personas. Modelar a Cristo como nosotros compartimos con nuestros hijos. Así que sabemos que los hijos cometen errores, pero hay que saber lo que es disciplina, pero hay que saber lo que es amor. Así que un hogar cristiano debe reinar el amor. Mis hijos llegan de la escuela y yo los lleno de besos y los abrazo a los 3 que chiquitos y a la nena grande. Cuando nos vemos nos damos un beso y nos abrazamos, porque realmente pues eso es lo que practicamos en casa, amor. Van a ver diferentes cosas, pero tiene que ver un modelaje de Cristo. Así que en casa, cuando los nenes se acuestan, oramos. A veces no es consistente todos los días, pero oramos. A veces yo le pregunto, ¿oraron? Y dice, sí, voy a hacerlo ahora. O sí, ya oré. O a veces me dice, papi, ya oré, como que, o sea, ya lo cubrí. Leen la palabra. A veces se mandan porque aprovecho para quedarse despierto, como que leyendo. Entonces son las 10 de la noche, están con la Biblia y dicen, mira, examen. Acuéstense ya. Pudiste haber hecho eso a las 6 de la tarde. Pero es el modelaje. Todo eso se trata sobre modelaje. Y mis hijos, cuando ven algo diferente, lo señalan, lo reconocen. Cuando ven algo, dicen, mira papi, dijeron esto en la televisión, eso es malo, cámbialo. Mira papi, dijeron esto, quita eso. Ellos mismos reconocen que eso no es algo que practicamos en la casa. Así que cuando se escucha algo, y como que espérate, esto no es, hasta para ellos es algo raro. Y como es algo raro, eso no es de Dios. Y si no es de Dios, no se puede practicar. Mira, cuando hablamos de expectativa, en definición es lo que se espera. La reacción que se espera, lo que se espera de una familia cristiana. Cuando hablamos de expectativas, tenemos que mencionar que es una cultura dentro del hogar. La cultura es lo que lo identifica. ¿Qué me identifica a mí? De que hace distinta mi cultura dentro de mi hogar de la cultura de alguien que no es cristiano. Y ahí es que entramos en qué es lo que establece las dos personas o la persona a cargo de la casa. Quien establece la cultura dentro del hogar, el padre, la madre, o el papá si es soltero, o la mamá si es soltera. O sea que la cultura, lo que se espera es que haya una cultura cristiana. El señor que está al frente mío, al lado, en la esquina de la camisa verde, es mi papá. Y no se parece, no sé.
Pero ese señor que está al frente mío, yo puedo hablar de la cultura que mi papá tenía dentro de mi casa. Y puedo decir que, no porque está ahí, porque pues, puedo decir que mi papá fue alguien íntegro. Yo nunca escuché a mi papá hablando malo. Y por ende, yo con la cultura dentro de mi casa es cuál, que no se debe hablar malo dentro de la casa de papi. ¿Por qué? Porque papi estableció una norma. Porque estableció que, y con su ejemplo, me da a entender a mí qué es lo que se espera, cuál es la cultura que se espera dentro de mi hogar. O cuál es la cultura que se estableció dentro de la casa de papi. Y eso hace que se replique dentro de cuando yo me fui de casa, que sea la norma dentro de la mía. O lo que se espera, el intent es ese, que sea una réplica o una cultura y casi que tenga similitudes a donde yo salí. Que el ejemplo que papi me dio a mí, que es el ejemplo que yo tengo que darle a mis hijos. Y ese ejemplo se debe replicar en los hijos de mis hijos. Y así sucesivamente. La expectativa del hogar cristiano es que haya integridad. Que haya que sea una sola pieza. Que sea de lo mismo dentro de tu hogar, como en la iglesia, como en el trabajo, como donde sea. Esa es la expectativa de lo que es, no tan solo la familia cristiana, de lo que es un cristiano, punto. Eso es así. Yo estaba riéndome porque dijiste dentro de la casa no se habla malo. Y es como que fuera de la casa tampoco. Compañero, estamos hablando de un hogar cristiano. Por eso digo, dentro, porque la idea es el modelaje de dentro de la casa es la enseñanza de lo que se debe esperar cuando salen fuera de la casa. Yeah. Así que no es simplemente, it's not that we take our person and leave them outside of the house. No es que tomemos esa persona y la saquemos de fuera de la casa. I'm sorry, me fui en inglés. No es que, exacto, no es que nosotros tomamos nuestra persona y como fuera de la casa es una cosa y cuando entro en mi casa me comporto diferente o me porto diferente. Es que la persona que yo aprendí a desarrollarme como persona y lo que tengo como modelaje en mi casa es lo que yo llevo para afuera. Así que, lo de hablar malo, ¿sabes? Es que no se habla malo en casa, pero es que no se habla malo, punto. Y uno, a lo mejor para una cultura que no es cristiana, eso un poquito difícil de entender porque nosotros pues entendemos que no es un lenguaje normal dentro de gente que sirven al Señor. Y por eso entonces que reservamos la forma que nosotros hablamos. Ahora, yo me crié en un lugar que no era cristiano. Y yo me crié en un ambiente donde pues, se hablaba malo, y entre otras cosas, para no entrar en detalle. Pero yo aprendí a hablar malo, pero fue el modelaje que había en casa. Aunque yo no hablaba malo en casa, yo en la calle, eso fue lo que yo aprendí cuando conozco a Cristo. Y aunque era adolescente, me tomó un tiempo de limpiar mi boca. Y me acuerdo una vez que yo estaba saliendo de un culto, un amigo, yo le había invitado para la iglesia, y me acuerdo que cuando nos bajamos de la guaguita de la iglesia, nos bajamos y él empezó como que a hablar mal y dice, mira, acabamos de salir de la iglesia, dale break, por lo menos dale break para dale break a la carne. dale break a la carne, deja que el espíritu de ahí merme un poco. Y entonces, no me olvido estas palabras. Él me dijo a mí, pero Andy, tú hablas malo. Y yo dije, tú sabes algo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y en ese momento yo fui más consciente. Porque ahora tengo a alguien diciéndome, tú hablas malo. Uh-huh. Porque estaba en mi casa no hablando malo. En mi casa nadie servía al Señor. Así que si lo llega a hacer, pues a lo mejor la sorpresa es, un cristiano hablando malo. Pero cuando salí a la calle, pues era normal porque con eso yo me crié, eso fue el ambiente que yo... Lo que hice fue que respetar en casa, pero cuando me señalan eso, fui consciente y desde ese momento en adelante trabajé hasta que llegó un momento que mira, ahora sí me doy un martillazo en el dedo, pues digo, aleluya. I would say in our own household, I mean, yo diría que en nuestros propios hogares, my father was pretty strict. mi padre era bien estricto.
He was also military for 4 years in the Navy. Él también fue parte de la Marina, del Navy, de las Fuerzas Navales por 4 años. But when he converted, he told us the story, which I won't bring up now. Pero without cuando him se here. convirtió, no voy a entrar en detalles porque no está aquí. But when he converted, he had a certain way of looking at his own life and how he would soon teach his kids when they're of age. Pues cuando se convirtió, él tenía un punto de vista de cómo él iba a ser como cristiano y cómo iba a criar a sus hijos. And within my first 18 years of living, Pues, mientras mis primeros 18 años transcurrieron, he made sure that we didn't watch certain movies, él se aseguró que no viéramos ciertas películas, certain music, cierta música que no escucháramos, when we went out, who we hung out with, cuándo salíamos, dónde salíamos y con quién salíamos. and basically, are we praying? Are we doing worship at Y church? básicamente si estamos orando, si estamos adorando en la iglesia, Are we, involved in church? estamos envueltos en la iglesia. But all those things, came to teach us how to be good Christians in our later years. Pero todas estas cosas que él inculcó nos impulsó a ser mejores cristianos conforme pasaron los años. And those things, you don't take 100% perfectly enough to teach your own kids, but you take an aspect of that. Y estas cosas no puedes tomar el 100% de lo que te enseñaron para enseñártelo a tus hijos, pero te dan un modelaje de lo que deben ser tus hijos. Everyone's going to be a little different from another. No one's perfect. No one's 100% like the other. Todo el mundo va a ser distinto, nadie va a ser 100% igual al otro. But it's in our best interest to try to teach our kids within the household, how we pray, how we live, how to seek God, Pero es de nuestro mejor interés que le enseñemos a nuestros hijos cómo orar, cómo adorar y cómo buscar a Dios. Because if it's not taught within the household, Porque si no está enseñado dentro de la casa, then what they see outside is what they'll start conforming to. pero si no lo hacemos dentro de la casa, lo que están allá el comportamiento de afuera es lo que empezarán a imitar. And we talked about this in the last week's session, Y hablamos de esto en la sesión anterior, la semana pasada, that kids love candy just like adults do as well. que los niños aman el dulce, al igual que los adultos. But the thing is, sin or maybe something that we have not shown them Pero la cosa es que el pecado o algo que no le hemos enseñado becomes of interest when they see it for the first time, se convierte en algo de interés en la primera vez que lo ven. and there's not that expectation of what to feel about it or what to do with it. Y no hay una expectativa de qué hacer al respecto, qué hacer con ello. And us as parents of the household, if we're not willing to teach our kids the right and wrong about certain aspects of life, Y nosotros como padres en el hogar, si no estamos dispuestos a enseñarle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal, then we're not doing justice to our kids. pues no estamos haciéndole justicia a nuestros hijos. It's very important that Pero con esto es bien importante we just take those moments and time and effort to basically show our kids how to live a Christian lifestyle. que tomemos nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra iniciativa para enseñarles lo que es una verdadera vida cristiana. Because once they become of age, and like about the age of 18, and if they, are as early as that to leave the house, Porque si al momento que alcancen la mayoría de edad o el momento de irse de la casa, you have no more hold on that kid as far as what they want to learn, as far as what they want to see, as far as what they want to listen to. You have no other say because now they're that adult that now lives on their own. porque a la que salen de la casa ya no tienes ese agarre en ellos donde puedes controlar lo que ven, lo que escuchan, lo que hacen, sino que ya son mayores de edad y van a decidir por ellos mismos. And the best that we could hope for is that they did come out the way you taught them. Y lo mejor que podemos esperar es que salgan tan buenos como le enseñaste. But even as myself, I go into my parents' house and I still value I still respect how they live their lifestyle within the household. Pero aún yo, a mi mayoría de edad, voy a casa de mis padres y respeto y valoro la manera en que ellos viven dentro de su casa. Yo creo que es bien importante, Dani, eso que estás trayendo. Como aún todavía a esta edad todavía tú valoras, como aún tú pisas tu hogar y tú te acuerdas de cuántos valores te enseñaron tus papás. Y ahora tú se lo estás transmitiendo a tus hijos. Y yo creo que
la mayoría de los padres en la casa de los cristianos fallan en cómo comunicar lo que son valores y cómo insistir en lo que son valores. Y mira, nosotros tenemos un reto bien grande en la casa de los cristianos. Tenemos la expectativa que tienen los vecinos y las personas que lo ven, la expectativa que tenemos nosotros y la competencia que tenemos con el mundo cuando ellos salen de nuestras casas y comparten en la casa de los amigos o en la escuela, y se vive de cierta manera en la escuela, y como ellos dicen, los mismos niños, no, mi papá me deja ver esto, mi papá me deja hacer esto, mi papá me deja hacer esto. Cuando llegan a nuestra casa, llegan con eso en la mente. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Creo que nosotros tenemos que estar bien preparados para poder enseñar a nuestros hijos cuál es la expectativa de nosotros como creyentes. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera Jesucristo de nosotros como creyentes? Que nosotros vivamos en nuestra casa y fuera de nuestra casa, como decía Andy, no tan solo adentro, sino cómo vamos a vivir afuera, ¿sabes? ¿Cómo podemos ir afuera y enfrentarle a nuestros amiguitos y que los amiguitos vean a Jesucristo en nuestro rostro? Que puedan decir, que cuando vayan a hablar malo, yo no sé si a usted le pasó, fue mi experiencia, yo podía estar en una cancha de baloncesto, estar jugando baloncesto, los muchachos de momento se iban a enrolar un cigarrillo de marihuana y a encenderlo, y ya ellos por allá, yo seguía tirando mi bolita acá, cuando ellos trataban de, mira Gaby, ven, y ellos mismos le decían, no, él no, porque él es cristiano. ¿Sabes? Lo que yo modelaba frente a otros, aún siendo cristiano y ellos no siendo cristianos, aún ellos mismos me cuidaban, porque ellos sabían cuáles eran los límites y cuáles eran los límites que yo mismo me había trazado, y ellos sabían que yo no iba a usar droga ninguna, o que no iba, y no me cohibí de participar con ellos. Y a veces nosotros queremos criar a nuestros hijos como si estuvieran en una burbuja, y le hacemos daño porque no los dejamos enfrentarse al mundo, y cuando se enfrentan al mundo y conocen de momento al mundo, hermanos, salen como caballos salvajes. Salen a probar aquello que no habían probado, o que no lo habían dejado ver porque no se lo dejamos ver. Tenemos que explicarle a nuestros hijos la guía y lo que espera Jesucristo de nosotros como en nuestro hogar como cristianos, y no tan solo eso, señalarlo cuando lo vemos en la calle, por qué está mal, por qué ese tipo de comportamiento que está teniendo este niño o esta niña está mal, y discutirlo con ellos y llevarlo a discusión. La comunicación en los hogares es lo más importante, comunicación con nuestros hijos, comunicación con nuestras esposas. El lenguaje que yo hablo como padre cristiano es el mismo lenguaje que tiene que hablar mi esposa como madre cristiana. No podemos hablar diferentes lenguajes, porque si hablamos diferentes lenguajes, ella es un poco más permisiva o yo soy más permisivo, y ella y viceversa. Enviamos una mala comunicación a nuestros hijos, y nuestros hijos entonces al fin y al cabo no saben qué expectativa esperar de cómo se van a comportar en la casa y fuera de la casa. Yo les pregunto, ¿cada uno de ustedes vivieron dentro de una hogar cristiana? Repeat again. Like, did everybody here live in a Christian home? I didn't. Yo sí. I was raised in a Christian home. I know. Tú no, yo no me crié en un hogar cristiano. Cuando... de verdad, la cosa en mi hogar de crianza estaba difícil. Pero la iglesia fue un lugar de rescate para mí. La iglesia fue cuando digo que la iglesia fue un lugar de rescate, la iglesia fue mi refugio. La iglesia fue lo que me enseñó cómo ser un cristiano dentro de mi hogar, sin modelaje dentro de mi hogar. Y no sé si te pasó a ti, Luis, pero realmente había gente en el hogar, y yo sé que lo estoy expandiendo para a nivel de iglesia, pero fue la vivencia que estoy viviendo. Ahora yo estoy con todo lo que yo aprendí en la iglesia, tratando entonces de aplicar en mi hogar, porque no tuve ese modelaje.
cuando yo estuve en la iglesia, habían hombres en la iglesia que fueron clave en mi crecimiento, que fueron clave en mi desarrollo, que fueron clave para enseñarme a mí lo que es un hombre cristiano de verdad. Porque yo no tenía la visión de hombre, estaba destruido, estaba completamente destruido en la visión de un hombre. Pero en la iglesia me enseñaron eso. Y yo me acuerdo cuando me fui de Puerto Rico para venir para acá, me crié en la iglesia desde los 13 años. Y cuando me dan el micrófono para poder despedirme, yo empecé a mencionar los caballeros, ya eran mayores, porque fueron gracias a ellos que soy el hombre que soy ahora. Ahora, con eso, yo estoy aprendiendo a cómo ser un buen padre cristiano y tener una buena formación cristiana. ¿Y qué quiero decir con eso? Que posiblemente nosotros tengamos un background completamente diferente, como que yo no tuve esa información, pero yo te vengo a decirte que Dios completa lo que falta. Ahora, si tú tienes una buena relación con Cristo y entonces tienes un buen diálogo y modelaje con tus hijos, las cosas van a salir bien, a pesar de que tú no tuviste ese modelaje. Pues yo no la tuve. Hay un libro, se titula Aún en las mejores familias, que lo escribe, si no me equivoco, el doctor en psicología, Jorge Maldonado, analizando las familias de la Biblia. Y él va desde la familia de Jesús hasta todas las 12 familias dentro de la Biblia, analizándolas en contexto sociológico, en contexto psicológico, y él señala que todas las familias, incluyendo la de Jesús, tenían algo negativo, algo que podían señalar, algo que quiero presentar con esto. No importando de la familia donde tú vengas, van a haber problemas, van a haber situaciones, va a haber algo negativo. La diferencia es que Jesucristo habita en tu hogar. Que la expectativa es que el día que las cosas se pongan malas, miremos a la cruz, miremos a Jesucristo, porque en Él están todas las soluciones y todas en Él está todo, punto. Mire, yo no vivo con mis hijos, yo vivo con mis hijos un 37% del tiempo. Yo me aseguro que en ese 37% ellos vean lo que es ser un cristiano. Y me siento con ellos y se los digo. Les digo, mira, acuérdate que papá pasó por esto y por lo otro, y todavía estoy en la iglesia. Todavía nunca solté de la mano a Jesucristo. Siempre continué caminando, no importando qué. Y les digo, tengo mis defectos, tengo mis virtudes, pero continúo caminando de la mano de Jesucristo, y eso espero yo de ti. Que el momento en que tú tengas quieras tomar la decisión, tú mires a Jesucristo y decidas por Jesucristo. Eso le pueden preguntar a cualquiera de los 3 nenes, y hasta a Lucas, que se lo digo, que tal vez no entiende lo que le estoy diciendo. En algún momento esa semilla que tú estás sembrando va a dar fruto. Aún en las mejores familias, en la misma familia de Jesucristo, hubo problemas porque el muchachito se le perdió y ni el papá ni la mamá sabían dónde estaba. Mira qué problema. Se encuentran con el muchacho en el templo, y el muchacho le contesta: ¿no entiendes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y si vemos el contexto sociológico, quien regaña a Jesús es María, y se supone que haya sido José. O sea que siempre va a haber algo que podamos señalar en la familia. El estándar y la expectativa de lo que es una familia cristiana es que sigan a Cristo, punto. Hay veces que van a estar en el 10, hay veces que van a estar en el 50, y hay veces que van a estar en el 100. Y eso fluctúa. Lo importante es que al final del camino miren a la cruz, y si es que están en el 10, miren a la cruz y lleguen al 100 nuevamente. And with that, to kind of go back what you were talking about, everyone has their faults. Within the household or without the household. Volviendo al principio, a lo que estabas diciendo, todo el mundo tenemos nuestras debilidades y flaquezas, dentro de la iglesia o fuera, o dentro del hogar o fuera del hogar. One of the things is also within family members as well. Y una de las cosas dentro de los mismos miembros de la familia. And that's both near and far. Pueden ser cercanos o lejanos.
And that's where, just to kind of cover on this last point here, Para cubrir este último punto aquí, where do we, donde nosotros, within our own household or just in ourselves as well, where do we draw the line with family members that choose to live in sin? nosotros como cristianos podemos marcar la línea o separar la línea con familiares que deciden vivir en pecado. When do we say that not to shut them off, No es para rechazarlos, not to push them aside in any kind of way, but to keep no para dejarlos a un lado, sino para mantener that love that God has called us to love one another as. un amor en el que Dios mismo nos llamó, que nos amemos los unos a los otros. But there is verses, that pertain to if someone's going to cause you to sin, you got to separate yourself. Pero hay versos que hablan y dicen y señalan que si alguien va a ser la causa de que tú peques, te separes de él. And basically, where do we stop that from allowing it to influence our own household? ¿Dónde podemos pararlo para que no influencie nuestras propias casas? You might have family members that, for instance, I'm not saying any one of us here, but an instance of a father or a mother that is choosing to be ongoing cheating on their, spouses. Podemos hablar de, no que esté sucediendo aquí ni nada, de hogares cristianos o familiares que estén constantemente adulterando. Or that they're constantly doing, drugs O que or constantemente están usando droga. that's not in private, but right there in front of family members that you would want to keep, out of reach or, out of sight kind of thing from your kids. Que pudiesen estar haciendo drogas no aparte, sino al frente de tus hijos. Or that may be doing things that are maybe worse in the eyes of God. I know that every sin is a sin, but where do we put the line now with our own family members to say that this is enough? The more you keep on doing it, I can't really, hang out with you or be around you with kids. Donde podemos trazar la línea donde llegue a colmarse la copa, donde tengamos que decirle a nuestros familiares que debido al comportamiento excesivo que están teniendo, no voy a estar frente tuyo con mis hijos. Because with us, we're grown adults. Porque nosotros somos ya adultos. We know what's right and wrong. Sabemos y conocemos lo que está bien y mal. The kids that are growing up in today's time, and even us as kids, we take in what we see. Pero los niños que están viviendo en el momento And that feeds our mentality. están recibiendo todo este insumo de cosas y está influenciando en su mentalidad. So with that, where do we take the stand, or where do we put that halt at? Así que, ¿dónde podemos poner la línea? ¿Dónde trazamos las rayas? But then again, I know that in 1 Timothy 5, Pero entiendo que en 1 Timoteo capítulo 5, verse 8, it says, anyone who does not provide for the relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. y aquel que no provee para su casa es peor que uno que no sea creyente. Si es algo que va a destruir el hogar, esa es la palabra que utilizan, que va a destruir el hogar, entonces posiblemente una separación pudiera ser necesaria, pero esos son casos extremos. Si me estás diciendo de que en las reuniones familiares la gente pues bebe y se ríen y pues hablan vulgarmente y quiere que participe, pues uno va a las reuniones, pero obviamente a lo mejor la participación no es tan abierta, porque obviamente el lenguaje y las cosas coloridas que están haciendo pues no es lo que uno estaría como que aprobando. Pero si hay algo que realmente va a impedir el crecimiento de la familia y de una manera drástica, pues lo que me viene a la mente es drástica. Lo que me viene a la mente es droga. A lo mejor si hay familiares usando drogas, si es un comportamiento normal que ya todo el mundo son usuarios, y la expectativa es que si está en esta casa, pues yo soy, esta es mi casa, aquí todo el mundo usa droga, tiene que chuparla. Pues entonces uno pudiera pensar, pues esto no es el mejor lugar para mí. ¿Por qué? Porque hay algo envuelto que va a destruir la familia. El que piense que la droga no destruye a la familia, pues debe reevaluar. De nuevo. Sí, tiene que reevaluar su postura. De nuevo, yo vine de un hogar destruido. Papi ahora está sirviendo al Señor y tiene una esposa que
que ellos realmente yo los admiro en este momento porque realmente están haciendo mucho, pero cuando estaba creciendo no era el mejor modelaje y habían cosas que a lo mejor hacían que yo me apartaba porque yo, entre los que era la bebida y entre otras cosas que pasaban, o sea, no era mi ambiente. Llegó un momento era como que mira, no quiero participar porque no es mi ambiente. Y en ese sentido pues yo como que me alejé de la familia y no sé si debió ser diferente. Ahora si alguien necesita ayuda, no es que uno no ayude, pero la realidad es que si va a hacer daño, si tienes por ejemplo 2 hijos y tienes uno de los hijos mayores que a lo mejor que es problemático, vamos a ponerle, pelea con todo el mundo, es más criado, empieza a pelear con ustedes como padres, que no le importa irse a lo físico, a lo mejor grita y maltrata al hijo menor, llega un momento y dice, mira, estás dañando a la familia, estás dañando este hogar, necesito o que te comportes o entonces vamos a tener que buscar una alternativa para ti porque no vas a poder continuar en esta familia si tú no sigues estas reglas. ¿Por qué? Porque va a haber una destrucción. Si es agresivo, pudiera ser que llegue bastante lejos, que uno termine en el hospital o hasta peor. Pero para mí sería en caso extremo. Obviamente, si tú estás viviendo en un hogar y tú entiendes que es una salida para poder salvarte tu vida, sal. Pero es que dependiendo de los casos, la realidad es que tampoco quiero darle una justificación de porque yo soy cristiano, no debo habitar mi familia porque no son cristianos. Porque entonces, ¿cómo somos luz? Yo creo que y lo vemos cuando se convierte alguien del musulmanismo, esa familia deja por completo, le da la espalda a la persona que se convierte. Y ese es parte del asunto. El asunto es qué están haciendo, qué haces que te están tratando de que tú reniegues de tu fe. Si algo va a hacer que tú reniegues de tu fe, allá hay un marco de... ¿Cuánto es que mide la puerta? 82 por 72. Ahí hay un marco de una puerta, puedes dar una vuelta de 180 grados y salir por la puerta. Porque en mi caso nada va a hacer que yo reniegue la fe. Si mi esposa en estos momentos me dice o me escoges a mí o escoges a Cristo, yo voy a escoger a Cristo. En el caso de que familiares con conducta que intolerables al frente de mis hijos, pues en el momento que algún familiar tenga una conducta intolerable al frente de mis hijos, hasta ahí llegó la relación con mis hijos. Eso es punto. No matter what, no importa qué. Vamos a poner que uno de mis hermanos decide inyectarse heroína al frente de mis hijos. Esa conducta es intolerable y hasta ahí llegó la relación con mis hijos. Es tu defensa de tu familia, de lo que tú estás promulgando. ¿Qué es intolerable dentro de tu visión como cristiano, mi visión como cristiano? Pues eso eso es algo bien personal tuyo. Lo que tú quieras tolerar dentro de tu familia, extender la mano, tratar de ayudar, puedes aconsejar, pero al final del camino, si la conducta persiste y es nociva, tóxica, en contra, que sabes que va a dañar lo que tú estás tratando de levantar, hasta ahí debe de llegar la relación. And that's what this is all about. Y de esto se trata todo esto. Like you're saying, De lo que it estás comes to a diciendo. certain point to where if they're doing something wrong right in front of your kids, that's your household. And that's what we have to protect. Que en el momento en que están haciendo cosas negativas frente a tus hijos, dentro de tu hogar, esa es tu casa y tú debes de protegerla. Y entiendo lo que estás diciendo. Y yo voy un poquito más porque puedes estar en la casa de ellos y estén haciendo lo que no deben de estar haciendo al frente de ellos. Dentro de tu casa, es tu reino, y a quien no le guste,
puedes salir por la puerta para afuera. Dentro de tu casa tú no estás obligando a nadie a estar dentro de tu casa. Yeah. Andy no me puede obligar a estar dentro de su casa, ¿verdad, Andy? Así que si tú no me puedes obligar, pues yo estoy allí libre y voluntariamente. Si tú estás en mi casa libre y voluntariamente, tú vas a seguir mi estilo de vida. Si no te gusta seguir mi estilo de vida, pues mijo, no me visites. Eso es sencillo. Y en una casa que no es tuya, que te están obligando a hacer algo que tú no eres, pues lo mejor es que tú salgas corriendo. ¿Sabes? Tú tienes que salir de esa casa porque por evitar caer en algo que tú no quieres caer. Ahora, muy bien como ustedes dicen, cuando es mi casa, cuando es mi techo, cuando yo soy el que pago la renta, cuando yo soy el que pago los biles y tú quieres cambiar algo de mi casa, una conducta, y tú pretendes llevar esa conducta a mi casa, entonces me toca a mí decir, no, hasta aquí. Está en mi casa y como dijo Joel muy bien, yo no te estoy obligando a vivir aquí. Yo te estoy permitiendo vivir aquí. O visitarte. Tú vives bajo estas reglas. Si tú eres visitante, si aún eres visitante y vas a mi casa y quieres llevar tu conducta dentro de mi casa, yo como jefe de la casa tengo que decirte, hey, stop. Pa' afuera. Detente. Pa' la calle. No, amablemente decirle, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo está mal y está fuera de orden dentro de mi casa. Y le explico por qué. Ahora, si él se altera, si él se enoja, entonces, como dijo Joel, la puerta mide 36 por 80. Ah, esa es la medida. 36 por 80 es bastante grande. Donde pusiste la cara para entrar por la espalda y sigue caminando. No porque no te ames, siempre mostrando el amor de Jesucristo en lo que estamos diciendo. Siempre diciéndole, siempre y cuando tú eres bienvenido en mi casa, siempre y cuando respete las reglas, respete los valores de mi casa y respete que yo a Jesucristo no lo cambio por nada. ¿Sabes? Es nuestra casa y es autoridad. Y como dije ahorita al principio, el lenguaje que hablo con mi esposa y mi esposa y yo hablamos el mismo lenguaje dentro de nuestra casa y digo esta experiencia para entregar. En una ocasión, una persona vino a vivir en mi casa, un familiar, y quiso hacer cosas en mi casa que no estaban permitidas. Y yo se lo decía una y otra vez. Y la última vez que se lo dije, le dije, ¿sabes qué? Vas a empaquetar tus cosas y te vas. No, esta es la casa de mi hermana. Y mi esposa le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Ya dije que era familia. Y que es hermana de la esposa. Y que es hermana de la esposa. Yo actualmente cuando comienzo a contar los chismes me pasa así que termino contando, casi diciendo el nombre. Hay que decirlo completo. Pero la realidad que yo le dije a él, no puedes estar aquí, tienes que irte. Y mi esposa, él miró a mi esposa y dijo, esta es la casa de mi hermana y yo no me tengo que ir. Y mi esposa lo miró y le dijo, es la casa mía y de él. Y si él dice que te vas, te tienes que ir. Hablamos el mismo lenguaje. Yo le dije, cuando yo vire, no te quiero aquí, sino te voy a sacar las cosas y te las voy a tirar a la calle. Cuando yo llegué, él no estaba en casa. Se fue por una campaña de hermano Gille Ávila. Allá se gozó, allá se convirtió. Fue a casa del tío de él. Y el tío de él me llamó y me dijo, mira, él se quiere disculpar y quiere virar para atrás. Dile que venga. Dile que venga. Y desde ahí en adelante siempre respetó mi casa. Y luego se transformó completamente en otra persona y comenzó a respetar las reglas de mi casa. Pero si mi esposa y yo, en aquel momento, no hubiésemos hablado el mismo lenguaje, si mi esposa dice, él es mi hermano, no tiene que irse de aquí porque está en mi casa, eso no hubiese sucedido. Y hoy en día yo no sé qué fuera. Yo le oye un hombre hecho y derecho, un trabajador incansable. Y cuando va a mi casa, siempre la respeta. Inclusive, cuando habla con mis hijos, le dicen, no, papá, hay que respetarlo. Eso, lo que mencionaste, que regresó y que le dieron la bienvenida. Uno como jefe del hogar, especialmente con los hijos. Los hijos hay que enseñarle y hacer un modelaje de Cristo. Pero si por algún momento se descarrilan,
y se van, ellos tienen que por lo menos tener engranado y hayan aprendido que siempre pueden regresar a su hogar. Siempre pueden regresar. Así que el día que se arrepienten y quieren regresar, siempre son bienvenidos, porque esa es la actitud de una casa cristiana, que si tú te arrepientes, como el hijo pródigo, tú eres bienvenido de nuevo a casa, a recuperar lo que perdiste. Pero esa es la realidad del caso. Un hogar cristiano que esté con buenos fundamentos, sabes que la visión es que si tú te arrepientes, eres bienvenido.